Bien, hoy arrancamos el manual número 2. El primer tema que vamos a hablar es el proyecto y sentido, que es uno de los temas fundamentales de raíz de lo que manifestamos en nuestra actualidad. Como lo hablamos en la primera clase, todo se basa en nuestro árbol transgeneracional, proyecto y sentido, periodo de gestación, método del parto, momentos del parto y nuestra infancia. Eso resume quiénes somos hoy, cómo pensamos, cómo sentimos, qué hacemos, etcétera, la salud que tenemos y mucho más. ¿Sí? La relación de pareja que tenemos y todo. El 100% de la totalidad de donde estamos hoy es el resumen de todo esto. Entonces, proyecto y sentido es simple, es muy simple, pero es muy profundo a la vez. Son temas amplios, como también lo vamos a ver en el árbol. Cuando veamos el árbol transgeneracional, incluso va a llevar más de una clase. No porque sea difícil, sino porque es extenso, tiene muchas ramas, tiene muchas situaciones por analizar y aprender. Pero en realidad todo acá en biodescodificación es fácil. Es fácil y el apoyo que hay con todos los ejemplos de los manuales, lo que no se entiende muy bien, se entiende muy bien con los ejemplos, y si no se termina de entender muy bien, es de aquí, para eso son las clases, para sacarse todas las dudas y alimentar bien y potenciar bien todo lo que está en todos estos manuales que estamos viendo y vamos a ver. Bien. Ana, sí, haceme la pregunta bien esa, del proyecto y sentido, que deseaba uno y eran dos, ¿cómo era? Es que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en tu programación te dan frases tales como cuando estás esperando, no sé, bueno, la chica está esperando un bebé, le da la noticia al padre biológico y el papá le dice, ¿sabes qué? Si es una niña, no me caso contigo. Entonces, obviamente desde ahí, la persona que sí es mujer crece con una desvalorización. O sea, ¿cómo le haces como para borrar esa información o para sanar esa información? Bien, primero y principal, eso no es proyecto y sentido. Ah, ¿no? Porque ya está embarazada. Ajá, ok. Entonces, es una secuencia, un shock emocional que va a recibir el feto o el bebé en Ajá. el periodo de gestación, Ah, ok, ok, ok. porque ya está gestado. El proyecto y sentido Es se antes. provoca antes de que la mujer quede embarazada. Ah, Es ok. decir, quiere un hijo, por eso se llama proyecto. Sí, Bien sí. dice aquí, el sentido de la cosa es lo que crea la cosa. Y da el ejemplo por ejemplo, el foco, la luz. Yo quiero luz eléctrica, ¿cómo lo invento? Hay un proyecto, ¿sí? Justamente el foco fue creado porque hubo un proyecto. El foco es lo que le da sentido al proyecto. ¿Se entiende? El ejemplo que vos me estás dando, que te lo voy a responder igual, por supuesto, está dentro del periodo de gestación, porque ya está embarazada. El tema del proyecto y sentido es antes, es cuando uno organiza tener un hijo. ¿Para qué quiere un hijo? ¿Por qué deseo un hijo? Y justamente ahí sí entra esa pregunta, ¿quiero nene o nena? Porque ahí da el ejemplo que vos mencionás, quiero un varón, quiero una nena, o quiero lo que Dios mande. ¿Sí? Si no me equivoco, está, permítanme, en la página, si no me equivoco, en la 4. Fase, proyecto y sentido y la creación de un ser humano. Fase 1, en la página 4. Inmaterial, antes de la concepción, cuando no existía. ¿Sí? Desearíamos tener un hijo.
en X tiempo. ¿A qué se refiere en X tiempo? Justamente que vamos a tener un hijo, ahí están proyectando. Por eso se llama proyecto y sentido. Estoy proyectando tener un hijo. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando el marido tenga un empleo estable. Por ende, no es el momento. Deseo tener un hijo, pero no es el momento. ¿Sí? Cuando hayamos terminado nuestros estudios. Cuando hayamos comprado nuestra propia casa, etc. Es decir, estoy proyectando tener un hijo en X determinado tiempo, como dice acá. Cuando terminemos la casa, ni bien terminamos la casa, a fabricar el bebé. Entonces, ¿Sí? Ya hay un sentido. el proyecto Ya sentido hay en un este proyecto. ejemplo, ajá. El proyecto sentido en este ¿Sí? ejemplo sería más bien el por qué la mamá se embarazó, que a lo mejor era para retener al papá, ¿no? Esa es la pregunta. Ese es el ¿Por proyecto. qué te embarazaste? Ajá. Porque la pregunta que vos me haces, ¿sí? Estamos hablando de un embarazo inesperado. Porque el hombre se sorprende que va a ser papá. Entonces, por ende, no sabía que en cualquier... Porque cuando estás buscando un hijo, el hombre ya sabe que en cualquier momento la mujer va a quedar embarazada. Entonces se pone muy feliz, pero no se sorprende. ¿Se entiende? Uno dice, sí, al fin llegó. No dice, ¿cómo? No, ese cómo es sorpresa, por ende era inesperado. ¿Sí? Entonces la pregunta que vos le tenés que hacer a esta mujer, ¿sí? ¿Por qué se embarazó? ¿Cuál fue su intención? Porque estamos hablando acá de un embarazo donde no fue muy hablado con su pareja. Entonces la pregunta es otra, si vamos a hablar del proyecto y sentido. Pero antes de retomar con profundidad el proyecto y sentido, rehaceme por favor bien la pregunta, así te respondo la consecuencia que hay en esta situación. Vos tuviste una consulta, ¿cierto? Ponele. O conoces a alguien en esta situación, no importa. Bien, la situación es, le dije a mi marido que estoy embarazada. Y mi marido me dijo que... Bueno, no estaban casados. Le dijo, si es niña, no me voy a casar contigo. No estaban casados. No Eso, estaban ¿ve? Esos casados. son todos detalles primordiales. Ujú. Hay que hacer detalle con esto. Porque no es lo mismo que estén en su casa a que estén separados. Porque cuando Ujú. estamos separados, cuando hay un embarazo fuera de la casa, incluso hay probabilidades, ¿sí?, de ciertas situaciones vaginales en un futuro. ¿Mm? Retomame, estaban separados. Ujú. O sea, no estaban conviviendo, eran pareja, no Eran estaban pareja nada conviviendo. más. Ajá. La Y, mujer le dice, estoy embarazada. ajá, estaban esperando gemelos y le dice, el, el papá biológico, si tienes una niña, no, no, si son niña, no, bueno, más bien creo que él no, o más bien no sabían que eran gemelos hasta que nacieron, pero él como que nada más tenía la idea de que era un solo bebé y le dice, si es niña, no me caso contigo. Resulta que son gemelos, era un niño y una niña, y de todos modos no se casó con ella. Bien, bien. Bien, acá hay una situación en su árbol, obviamente, ¿sí? Relacionado a la mujer. Hay un gran rechazo. Hay un gran rechazo al clan femenino. Por ende, este hombre tiene un gran conflicto con su madre, sin duda alguna. ¿Mm? Y por otro lado, esta mujer es prácticamente igual, pero manifestado de otra manera. Es muy probable que ella haya sido muy, muy rechazada, esta mujer, o habrá sido abandonada, porque ella lo que tuvo un conflicto de abandono. La abandonó el padre de sus hijos.
Entonces es probable que su madre, la madre de la embarazada, es probable que la madre de la embarazada haya abandonado a su hija o se haya sentido muy abandonada. O es probable que justamente esté repitiendo una historia, esto se indaga con el árbol también, de un embarazo por retención, como hay ejemplo acá de esto, ¿sí? La mujer se embaraza para retener a su pareja. En este caso hubiese sido casarla. Estoy re enamorada y mi pareja está indeciso. Entonces, si me embarazo, no le erro. Listo. Pero a veces pasa esto, sale el tiro por la culata. Acá hay muchas posibilidades de muchas situaciones. Y eso, bueno, son preguntas específicas, pero igual esto con pocas preguntas sale a flor de piel enseguida, porque por ahí si es doble de la madre, ¿sí? Si es doble de su madre esta señora, por ahí a la madre le pasó lo mismo, cuando quedó embarazada de ella, el padre la dejó. Y entonces las dos nacieron con una frustración de abandono. Y cuando no hay perdón, el universo te lo pone de vuelta en la cara para que lo vivas, lo trasciendas, lo liberes, lo sanes, etc. ¿Se entiende? Por eso hay que saber indagar ahí. Por eso todos estos conceptos que venimos aprendiendo también de la dualidad, espejo, ¿sí? Ahora justamente el proyecto y sentido, que es lo que te llevan a hacer preguntas más específicas. Con el proyecto y sentido hasta podés saber por qué, también es protagonista del saber por qué a uno le gusta el oficio que tiene. Ay, yo amo esta profesión. Tiene su explicación por qué amo esa profesión, no es al azar. Nada es al azar. Recordemos esto, nada, no existe el azar. En la vida y en el universo no existe nada al azar. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas preguntas por hacer a base de esto, Ana. No muchas, igual, no muchas. Con 4 preguntas más o menos, enseguida tú das la respuesta específica. Te pasó esto por esto. Entonces lo que tenés que aprender es esto. ¿Y de qué manera se libera? Así. También vamos a tener clases profundas, pura y exclusivamente, de liberaciones de todo tipo. Incluso con métodos de hipnosis, visualización cuántica y muchos conceptos más vamos a aprender en el transcurso del curso, ¿sí? Que la liberación la sea así, es automática. Eso implica también darles una clase de metafísica de lo que es energía y cómo trabaja el campo cuántico, para que ustedes entiendan, y se los voy a hacer vivir como el limón, para que ustedes comprendan que así como lo que yo imagino, que me llevo a la boca, mi cuerpo lo responde, también lo que yo trabajo cuánticamente se genera todo tipo de liberación y sanación. Bien dice acá en el proyecto y sentido. Toda enfermedad o situación que un humano puede tener, en este caso de las enfermedades, si una persona se enferma de algo, esa persona es la que tiene el 100% de la solución. El 100%. Porque justamente lo que estoy manifestando, ¿sí?, es el sentido. Porque al proyecto yo ya nací con el proyecto. Entonces en un punto de la vida, la manera de sanar esto va a ser generar y vivir el sentido. Proyecto y sentido. Si hay un sentido, si hay una enfermedad es un sentido. ¿Sí? Que se creó porque hay un proyecto. El ejemplo que hay, por ejemplo, acá del proyecto y sentido está relacionado, ¿sí?, a este hombre, este profesional, justamente, que su madre, no sé si leyeron el ejemplo, que su madre quedó embarazada a propósito para tratar de liberarse de una estafa, de caer presa.
Entonces lo que pensó fue, si yo quedo embarazada, planeado con el marido, ¿sí? Si yo quedo embarazada, la jueza va a tener compasión y a lo sumo me dará prisión domiciliaria. Y no fue así, fue presa igual, incluso con su bebé. Entonces este bebé nace, se convierte en terapeuta, en un sanador de conciencia. Entonces lo que hace es, justamente el 99% de sus consultantes eran mujeres. Eran mujeres. Escuchen esto. Generalmente presas de sus propias vidas. Lo que estaba haciendo su inconsciente era tratar de rescatar a su madre presa. Porque el proyecto era tener un hijo para yo ser libre. ¿Sí? Entonces ese hijo lo que estaba expresando en la vida era liberar a gente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sobre todo mujeres. A eso se dedicaba. Entonces cuando se casa, que genera un periodo, una etapa de independencia, porque cuando uno se casa es cuando se libera de mamá y de papá. Es cuando se empiezan a desencadenar y a despertar la mayoría de los programantes que estaban dormidos. Cuando salimos, cuando cruzamos la puerta de la casa de mamá y papá para nosotros hacer nuestras vidas, es cuando muchos programantes del árbol, proyecto y sentido o periodo de gestación o del parto, se liberan y se empiezan a manifestar. Por eso este hombre, cuando se va de la casa y se casa, en la primera noche de luna de miel, la mujer sufre una parálisis. Sufre una parálisis, queda totalmente inmóvil de la nada. ¿Leyeron ese ejemplo? Después léanlo. Lo que estaba proyectando justamente, lo que proyectó, fue el sentido. El proyecto ya estaba, que era haber tenido un hijo con la intención de ser libre, de no ser preso. La solución a no ir preso es tener un hijo. Entonces ese hijo tiene el proyecto, está el proyecto, entonces él va a tener el sentido de generar una gran liberación. ¿Sí? Es su misión principal, a base del proyecto y sentido. ¿Sí? En un punto, ¿y cuándo lo empieza a manifestar? Una vez que sale, ¿qué es la casa? El útero. ¿De dónde nace un hijo? El útero. ¿Sí? Entonces, cuando el hijo se independiza, que se va de la casa de la madre, es como salir, es un renacer. Esa es la palabra. Cuando uno se va de la casa, es un renacer. Simbólicamente y biológicamente es un renacer. Es como salir del útero de vuelta. Para la biología es así, no es un supuesto, ¿eh? Esto ténganlo claro, ¿eh? Esto es como una ley.